Pocos lugares nos han dicho más sobre la vida en el Imperio Romano que la antigua Pompeya. Millones de turistas vienen aquí cada año para ver los restos de esta ciudad destruida por el volcán Vesubio. Hace cerca de 2 milenios, Pompeya fue enterrada bajo 4,5 metros de ceniza. 16.000 hombres, mujeres y niños murieron. Pero lo extraordinario es que cerca de 2000 años después, todavía sobrevive la dramática evidencia de aquel trágico episodio. Estas extrañas figuras no son estatuas, sino los restos de personas, congelados en los últimos segundos de su vida. No existe nada parecido. Durante siglos ha sido un misterio saber por qué se quedaron en esta extraordinaria posición. Ahora, por medio de la nueva tecnología y experimentos de vanguardia, los científicos nos enfrentarán cara a cara con 2 de las víctimas del Vesubio. Revelarán los secretos de este mortífero volcán y, finalmente, revelarán qué clase de muerte agónica petrificó a estas personas en estas extrañas contorsiones. Pompeya, el misterio de las personas congeladas en el tiempo. Año 79 después de Cristo, la ciudad romana de Pompeya. Un puerto bullicioso, punto de salida al mar Mediterráneo y al imperio comercial que se extiende más allá. Pompeya albergaba a 20.000 personas, que no sabían que estaban viviendo a la sombra de un volcán que se convertiría en el más famoso de Europa. El monte Vesubio, al suroeste de Italia, está situado cerca de un punto crítico de la corteza terrestre, donde colisionan 2 placas tectónicas. El volcán había estado inactivo durante 300 años. Pero el 24 de agosto volvió rugiendo a la vida. Primero hubo un terremoto. Luego el Vesubio erupcionó. Un gigantesco tapón de roca y tierra fue lanzado al aire, en una explosión 1000 veces más potente que la bomba que cayó sobre Hiroshima. Una gigantesca nube de polvo y ceniza se formó sobre la boca del volcán, empujada hacia arriba por una inmensa columna de gas. En solo 6 horas, esta nube ascendió 32 kilómetros hacia el cielo, más del doble de la altura del monte Everest. La nube se expandió por el cielo como la tinta negra. Era tan densa que bloqueó el sol y convirtió el cielo sobre Pompeya en un cielo nocturno. Los fuegos se expandían por las laderas de las montañas, las tormentas de relámpagos rasgaban el cielo. Este fue uno de los mayores desastres naturales que el mundo antiguo conoció. Durante más de 18 horas el Vesubio escupió miles de toneladas de roca, piedra pómez y ceniza a la atmósfera. La ciudad de Pompeya se ahogó bajo una manta de 5 metros de ceniza y quedó olvidada. $16 siglos más tarde, Pompeya fue redescubierta. Los arqueólogos comenzaron a descubrir un lugar diferente a cualquier otro existente en el mundo.
La ceniza volcánica había formado un sello sobre la ciudad. Encerrada debajo hallaron una instantánea perfecta de la vida romana. Preservados casi intactos se encontraron templos, casas de baños y el anfiteatro de piedra más antiguo del mundo. Incluso las pinturas de las paredes sobrevivieron. Pero por debajo de las cenizas emergió algo más profundamente misterioso. Desperdigados por la ciudad se diseminaban los cuerpos de los muertos. Ellos también habían quedado sepultados bajo la ceniza volcánica. Al quedar cubiertos por la ceniza, la carne se desintegró, pero una impronta perdurable permaneció. El instante agonizante de la muerte de cada persona había sido captado para siempre. A mediados del siglo XIX, un grupo de arqueólogos italianos preservaron las formas huecas que quedaron atrás con moldes de yeso. Nada parecido a esto se ha encontrado nunca, ni antes ni después. Pero durante siglos estos moldes han estado rodeados de un halo de misterio. A pesar de las décadas de investigación, los científicos todavía no saben qué clase de muerte agonizante dejó a estas personas trabadas en estas extrañas posiciones, como si estuvieran congelados en el tiempo. Los moldes han descubierto muchos de sus secretos. Algunos son tan detallados que pueden proporcionar pistas sobre quiénes eran. Esta es la figura más grande encontrada aquí. Su tamaño, mucho mayor que el de un romano medio, sugiere que podría haber sido un gladiador traído aquí desde África. Habría entretenido a nutridas multitudes en el anfiteatro de Pompeya. Muchos gladiadores eran esclavos, delincuentes o prisioneros de guerra, traídos a Italia desde las colonias de Roma y obligados a ejercer el oficio de luchador. En el año 79 después de Cristo, esta ciudad, que hoy en día atrae a millones de turistas, formaba parte de un vasto imperio que se aproximaba al apogeo de su poder. Los territorios bajo el control romano se extendían desde el norte de Inglaterra por todo el norte de África y más allá, hacia el Oriente Medio. La población de este lugar era un reflejo del imperio. Creo que una enorme variedad de personas vivía en la ciudad, desde los muy ricos, pasando por las clases medias, hasta los más pobres. Provenían de todas partes. Aquí vemos personas del norte de África, de Oriente Próximo, del norte de Europa, viviendo aquí, en Pompeya, todos juntos. Esta cosmopolita ciudad estaba concebida para el entretenimiento. Los arqueólogos han encontrado edificios que en su día fueron bares, restaurantes y teatros. Al caminar por las calles te haces una idea del tipo de actividades que había aquí para que las personas se entretuvieran. Incluso las propias calles eran espacios increíblemente activos donde la gente pasaba mucho tiempo, como hacen los italianos en la actualidad, socializando con la gente. Cada centímetro cuadrado de esta ciudad podría haber estado dedicado al esparcimiento o a actividades sociales. Numerosos murales y mosaicos han revelado detalles complejos de la vida diaria. Al parecer este edificio era una cuadra. Aquí fueron encontrados juntos el cuerpo de un hombre y un niño. Algunos creen que son padre e hijo. Es fácil imaginar que juntos dirigieran estos establos a las afueras de las puertas de la ciudad. La mayor parte de los niños en el antiguo imperio trabajaban para su familia, ya que solo los muy ricos podían permitirse mandarlos a la escuela. En ninguna otra parte hemos descubierto más evidencia sobre la vida romana que en Pompeya. Ahora los científicos quieren saber de una vez por todas cómo el niño y las otras víctimas quedaron congelados en el tiempo cuando murieron.
Cuando un volcán erupciona, la lava de las profundidades de la corteza terrestre explosiona hacia la superficie. Estas rocas fundidas, recalentadas a más de 1000 grados centígrados, lo destruirán todo a su paso. Es sabido que las coladas de lava son la más espectacular de las armas letales de los volcanes. Pero la lava no mató a las personas de Pompeya. La ciudad está a 9,5 kilómetros del Vesubio. Una colada de lava habría tardado unos 6 días en alcanzarla. Eso es tiempo más que suficiente para que la población pudiera escapar. Y nunca se encontró aquí ninguna prueba de una colada de lava. Entonces, ¿qué mató a esta gente y la dejó trabada en estas posiciones extrañas? Descartada la lava, durante décadas la gente pensó que las cenizas que habían preservado la ciudad eran también responsables de matar a sus habitantes. Se consideró que murieron asfixiados por la lluvia mortal. Y un extraño molde encontrado cerca del cuerpo de una mula y conocido como el mulero parecía confirmar su teoría. Los muleros ocupaban el último lugar en la jerarquía social de Pompeya, pero eran vitales para transportar los artículos por toda la ciudad. Este hombre conocía las estrechas calles de Pompeya mejor que nadie, pero su conocimiento no le ayudó a escapar cuando el Vesubio erupcionó. Ahora sus restos descansan en el granero de Pompeya. Hasta hace poco se creía que las víctimas murieron a causa de la ceniza que cayó del volcán y que la gente se asfixió y fue enterrada por la ceniza caída con mucha rapidez. Esta víctima parece estar protegiéndose colocando sus manos sobre la boca. Pero al comparar este molde con las víctimas de la época moderna, Peter cree que se ha malinterpretado. La gente que muere repentinamente de asfixia cae al suelo en cualquier postura y no se queda petrificada así. Así que tenemos que encontrar una explicación diferente sobre el modo en que murió esta persona. Estas personas no se asfixiaron con las cenizas, no las consumió la lava. Entonces, ¿qué fue lo que las dejó congeladas en el tiempo? Para averiguarlo, los científicos tuvieron que mirar más allá de Pompeya, al pueblo de Herculano. Herculano estaba incluso más cerca del Vesubio, a solo unos 4,5 kilómetros del cráter. Se creía que en el año 79 después de Cristo, Herculano era un pueblo pequeño y exclusivo, hogar de 5.000 personas. Era un lugar de ocio para los ricos y poderosos de Roma, cuyas necesidades eran atendidas por un ejército de esclavos. Pero también fue diezmado por el Vesubio. La fuerza del terremoto y la erupción del volcán pudieron haber sido más fuertes aquí. La gente vio con horror cómo la vasta nube de detritos era lanzada al aire. Y luego corrieron para salvar su vida. Igual que Pompeya, Herculano fue milagrosamente preservado por la ceniza caída.
Cuando los arqueólogos comenzaron a excavar, encontraron pocos restos humanos en comparación con los cientos que fueron hallados en Pompeya. Asumieron que la población había escapado hasta que en estos edificios, que una vez fueron cobertizos para los barcos, hicieron un descubrimiento fascinante. Los esqueletos de unas 20 víctimas. Estos huesos son muy diferentes de los encontrados en Pompeya, pero contienen una información vital que llevó a los científicos un paso más cerca de entender cómo había erupcionado el Vesubio. Aquí se ven los moldes de estos esqueletos que nos permiten ver la postura de las personas cuando murieron, congeladas en el instante final. Ninguno de ellos tuvo una reacción voluntaria. Los huesos evidenciaban que estas personas habían muerto de manera instantánea y contenían más pistas. Aquí podemos ver, por ejemplo, el cráneo de un niño completamente estallado y también, en este caso, el de un adulto. Este tipo de fracturas son típicas de personas incineradas, así como el ennegrecimiento exterior en los bordes y también en el interior del cráneo. Esto da testimonio de que en realidad el cerebro hirvió y ello produjo las explosiones de los cráneos. Sabemos que estas personas estuvieron expuestas a una temperatura de hasta 500 grados centígrados. Pero en Herculano, lo mismo que en Pompeya, no había constancia de que una colada de lava hirviente hubiera asolado el pueblo. Los científicos comprendieron que el Vesubio había creado un estallido diferente de intenso calor, algo que había sido tan potente que pudo matar a gente a 4,5 kilómetros de distancia del cráter. Pero ¿cuál era el origen de este mortal infierno? Para descifrar lo que pasó cuando erupcionó el Vesubio, los arqueólogos y los científicos pueden valerse de una extraordinaria fuente de información: el relato de un testigo ocular del desastre, escrito por un hombre llamado Plinio el Joven. Plinio solo era un adolescente en el año 79 después de Cristo, y este fue el inicio de su carrera de escritor. Había observado el volcán desde una ciudad al otro lado de la bahía de Nápoles y registró cada detalle de lo que vio en un par de cartas escritas al gran historiador romano, Tácito. El hecho de que haya llegado hasta nosotros el relato de un testigo ocular después de 2 milenios es extraordinario, porque seguramente fueron muchos los que pudieron haber visto la erupción. Pero que uno de ellos fuera a convertirse en un gran escritor, con esa capacidad para apreciar el detalle y la observación, y que poco después fuera invitado por Tácito, el más grande de todos los historiadores romanos, para que le informara de ese acontecimiento, hace de todo ello algo extraordinario. El relato de Plinio fue tan meticuloso que ha permitido a los científicos cartografiar la erupción casi a la hora. Aunque fue escrito hace casi 2000 años, el informe de Plinio siempre se ha considerado como una fidedigna fuente de información. Podemos calificar de fiable la mayor parte de lo que Plinio escribe en sus 2 cartas a Tácito. Lo primero: creo que para un adolescente, Plinio tenía unos 17 o 18 años por entonces, ser testigo de un acontecimiento tan extraordinario tuvo que conmocionarle para el resto de su vida. Creo que ese es un factor. El otro factor es que Tácito le había pedido específicamente que le diera un informe muy preciso. Pero había una parte del informe de Plinio que nadie podía creer. Escribió que 12 horas después de la erupción, el Vesubio todavía seguía escupiendo millones de toneladas de cenizas a la atmósfera. Caía como una lluvia sobre las ciudades. Pero entonces Plinio describió algo insólito. Escribió que una gran masa de material se separó de la columna eruptiva y en lugar de salir disparada al aire, fluyó por las laderas del volcán hacia abajo. Afirmó que una avalancha de gas y polvo se extendió por la tierra, cubriéndolo todo en su camino.
Durante siglos esta parte del informe del joven escritor fue ignorada. Hasta que ocurrió un acontecimiento extraordinario a 8.000 kilómetros de distancia, en el estado de Washington. El domingo 18 de mayo de 1980, el monte Santa Elena erupcionó. El desastre fue captado en imágenes. Durante 9 horas, una columna vertical eruptiva de 32 kilómetros de altura propagó una nube de 500 millones de toneladas de ceniza y detritos sobre 3 estados. Cuando cayó a la Tierra, todo en un radio de 80 kilómetros quedó cubierto por una espesa capa de ceniza. Pero cuando erupcionó el monte Santa Elena, los científicos pudieron observar un fenómeno insólito captado por la cámara por primera vez. Las imágenes muestran que toda la cara norte del volcán se colapsa. Y al hacerlo libera una abrasadora avalancha de gas y polvo por la ladera de la montaña. Se denomina flujo piroclástico. Y es letal. Las temperaturas en el interior de un flujo piroclástico pueden alcanzar los 560 grados centígrados y puede desplazarse a 480 kilómetros por hora. No hay ninguna otra cosa en un volcán tan ardiente ni que se mueva con tan devastadora potencia y velocidad. Los científicos comprendieron que esto era lo que el joven escritor Plinio había descrito 2000 años atrás en Pompeya. Ahora saben que el Vesubio, lo mismo que el monte Santa Elena, son 2 tipos de volcanes particularmente peligrosos, originados en zonas donde 2 placas colisionan en la corteza terrestre. Una placa se ve obligada a bajar, es subducida por debajo de la otra, para crear lo que conocemos como volcán de subducción. Como todos los volcanes, los de subducción constan también de un lago de magma, o roca fundida caliente, que es forzada a salir a la superficie de la Tierra. Pero lo que los hace tan peligrosos es que al deslizarse, las placas inferiores por debajo de las superiores, se añaden burbujas de gas al magma. Esto cambia radicalmente la forma en que erupcionan los volcanes de subducción. Al elevarse el magma, la presión de las burbujas de gas se acentúa y llega un momento en que explotan desde las rocas que las confinan. El estilo de la erupción es definido por la descomposición del magma y la cantidad de gas que contiene. Si no hay gas en el magma y este sale a la superficie, erupcionará sin explosión, como una colada de lava que podría acumularse dentro del volcán o derramarse por los flancos. Si hay gas en el magma, puede erupcionar de forma explosiva, y esto es debido a que el gas está saliendo a la superficie. Al acercarse el magma a la boca, baja la presión y se expande el gas. Esto ocasiona que la presión interior del volcán vaya subiendo hasta que llega un momento en que es tan alta que rompe la piedra. Entonces el gas separa el magma para formar flujos piroclásticos. Cuando el Vesubio erupcionó, el gas del interior del volcán explotó, rompiendo las rocas que lo rodeaban y creando una masiva avalancha de rocas pulverizadas y gas. Este flujo piroclástico avanzó montaña abajo hacia Herculano. 12 horas después de la erupción inicial, el pueblo se estaba asfixiando bajo una espesa manta de ceniza y piedra pómez. Las personas refugiadas en los cobertizos para barcos debieron de haber pensado que habían sobrevivido a lo peor. No tenían ni idea de lo que se les venía encima. Una ola de gas abrasadora rompió la montaña. Sobrecalentada a unos 482 grados centígrados, cubrió 4,5 kilómetros en unos minutos. Y luego alcanzó los cobertizos para los barcos.
Este flujo piroclástico fue lo que mató a las personas que había allí dentro. Sus cerebros hirvieron. La carne fue abrasada y separada de los huesos al instante. Aunque la masiva ola de calor arrebató a las personas todo rastro de su identidad, sus cráneos aún contienen información detallada de cuál era su aspecto. Ahora, por primera vez, el experto en reconstrucción facial Richard Neve los utilizará para reconstruir el rostro de una de las víctimas del volcán. Si tienes el cráneo, tienes las proporciones del rostro, la forma del mismo y la posición de los rasgos. Está todo especificado ahí porque es la armadura del rostro, como el esqueleto es la armadura del cuerpo. Richard está trabajando con el cráneo de una mujer joven que fue encontrado casi intacto. Aquí tenemos un cráneo completo y perfecto de una mujer de unos 23 años más o menos. Siempre se creyó que el cráneo perteneció a una mujer hermosa por la estructura de los huesos, por la simetría y las proporciones del cráneo. La mujer recibió el apodo de Belladonna, como la bautizó el arqueólogo que la encontró. Habitante del próspero pueblo de Herculano, esta mujer seguramente habría llevado una vida de lujo y placer que la tragedia interrumpió de golpe. Para reconstruir el rostro de esta mujer, el equipo necesita primero crear una copia del cráneo. Usando una tecnología de vanguardia, lo escanean en 3D. Lo que tenemos aquí es un escáner en 3D. Tiene distintas lentes y la de abajo tiene una luz estroboscópica que genera un patrón en red, por lo que proyecta un patrón de líneas horizontales en un objeto. De acuerdo. En la parte superior tenemos una cámara en 3D que detecta el rostro desde un ángulo y una cámara digital extra que toma fotos. Los datos recogidos crearon una imagen completa en 3D. Ya puedes verlo. Sí. Es una mejor representación de lo que tenemos. De esto se realizará una copia del cráneo, que será la base de la reconstrucción de Richard. Lo que deberíamos poder conseguir es una réplica exacta de este cráneo y poder trabajar directamente sobre él. El cráneo intacto de Herculano permitirá a Richard reconstruir el rostro de Belladonna. Pero solo a unos kilómetros de distancia, en Pompeya, los restos humanos son completamente diferentes. Estos eran cuerpos completos, no esqueletos. No les había sido arrancada la carne. Y de manera extraordinaria, algunos de los moldes mostraban improntas de las ropas que llevaban cuando murieron. ¿Cómo pudo el mismo volcán reducir a las personas a esqueletos abrasados en un lugar y preservarlos así solo a unos kilómetros de distancia? Esta vez las pistas no procedían de los cuerpos de los muertos, sino de las profundidades de la Tierra. Casi 2000 años después de la erupción, el suelo de Pompeya aún contiene el material geológico que escupió el Vesubio. En esta antigua cantera, un corte transversal de la Tierra revela capas de la ceniza que cayó del cielo, conocidas como depósitos de caída. En su interior, los geólogos también identificaron materia que solo podía provenir de un flujo piroclástico. Estos se llaman depósitos de oleada. Esto es un depósito completo. Está muy bien ordenado. Todas las piedras pómez son del mismo tamaño, que es lo que quiero decir con bien ordenado. Puede verse que continúa sin interrupción por todo este afloramiento. Esto significa que cayó del cielo y cubrió la topografía. Este es un depósito de oleada. El grano es más fino y desordenado, lo que significa que tiene gran variedad de rocas de distintos tamaños.
Este depósito de oleada era una prueba clara del flujo piroclástico que ahora sabemos que asoló a Herculano y mató a todos los que estaban en el cobertizo de los barcos. Pero ahora los geólogos han descubierto que este no fue el único flujo piroclástico que explotó del Vesubio. En esta pared de tierra encontraron depósitos de oleada de nada menos que 6 flujos piroclásticos. Las 6 oleadas producidas durante la erupción del año 79 después de Cristo están aquí. Este es el primer depósito de oleada. Este es el segundo. Estas oleadas cayeron y no alcanzaron Pompeya. Las 3 primeras oleadas se quedaron sin energía antes de alcanzar los muros de Pompeya. Dentro de la ciudad, la caída de cenizas había comenzado a suavizarse y aquellos que habían sobrevivido debieron haber pensado que estaban a salvo. Las pruebas arqueológicas halladas aquí sugieren que algunos, que podían haber huido de la ciudad, quizá volvieron a recoger sus pertenencias. Pero el Vesubio se estaba volviendo aún más mortífero. En este afloramiento en particular, notamos que los depósitos de oleada comienzan a ser cada vez más gruesos y sabemos, por el seguimiento que hacemos, que los más gruesos llegaron mucho más lejos. En este caso, se puede ver que al progresar la erupción, las oleadas que cayeron se volvieron más peligrosas. Empezaron a desplazarse más lejos. Esta oleada de aquí solo tiene 30 centímetros de espesor y fue la que mató a las personas de Pompeya. Más de 18 horas después de que el Vesubio comenzara la erupción, la columna de cenizas compuesta de gas y detritos colapsó otra vez y expulsó un cuarto flujo piroclástico. Este finalmente tuvo suficiente energía para alcanzar Pompeya. El gas y los detritos sobrecalentados se deslizaron sobre la Tierra a una velocidad de cerca de 320 kilómetros por hora. Se canalizó por las calles estrechas. Expuesto a este nivel de calor, el cerebro hierve en fracciones de segundo y bloquea el sistema respiratorio. Esto fue lo que mató a los habitantes de Pompeya. Los científicos ahora saben por qué los restos de Pompeya y Herculano tienen aspectos tan diferentes. Pompeya está a 8 kilómetros más alejada del Vesubio que Herculano. Esto marcó una diferencia crucial. Cuando el cuarto flujo piroclástico había cubierto esa distancia de más, estaba cerca de 400 grados más frío, por lo que tenía la temperatura exacta para matarlos al instante, pero no para carbonizar su carne. De modo que sus cuerpos quedaron inmovilizados en la ceniza. La combinación de este conjunto concreto de condiciones es lo que dejó a estas personas como congeladas en el tiempo. Pero hay un último misterio. Si estas personas murieron debido al calor extremo, ¿cómo es que sus ropas quedaron intactas? Para poder averiguarlo, esta máquina de la Universidad de Edimburgo, en Escocia, puede recrear las condiciones de un flujo piroclástico en el laboratorio. Intentamos realizar una prueba para simular las condiciones de lo que ocurrió, para entender cómo la temperatura pudo haber sido lo suficientemente alta para matar a la gente al instante, pero no para quemar su ropa. El tejido que Luke está utilizando es un tipo de lana hervida. Es muy similar a la clase de material que llevaba la población de Pompeya. Está envolviendo un trozo de carne de cerdo para reproducir la carne humana bajo la ropa. Tratamos de simular una oleada piroclástica bajando por las laderas del volcán y acercándose a Pompeya a unos 64 kilómetros por hora y con una temperatura del gas de unos 300 grados centígrados.
La máquina recreará las condiciones exactas que mataron a los habitantes de Pompeya, cuando les alcanzó el cuarto flujo piroclástico. Luke calentará la muestra durante 150 segundos, que se piensa que es el tiempo que las víctimas de Pompeya estuvieron expuestas al calor intenso. Si abrimos la muestra, vemos que tenemos cierta decoloración del tejido de lana a lo largo del perímetro. Pero en realidad es la zona del centro la que más nos interesa, y aquí podemos verla. Si tiro en ambas direcciones, vemos que hay una pequeña decoloración del tejido, pero por lo demás parece no haber recibido daños. Ahora echamos un vistazo a la carne de cerdo que estaba debajo del tejido de lana. Vemos que en la superficie hay decoloración, parece estar ligeramente asada, y si cojo el cuchillo y corto la carne, podemos ver cómo está por dentro. Observamos que la superficie de la carne de cerdo está ligeramente decolorada y ligeramente cocinada en la superficie. A esta carne de cerdo le han aplicado 570 grados centígrados de calor, más que suficiente para matar a un ser humano, pero el tejido ha sobrevivido. Lo que esta prueba nos demuestra acerca de las personas de Pompeya es que es posible que se hubieran visto afectadas por el calor y, sin embargo, la ropa que llevaban quedara relativamente intacta. Y los científicos ahora también saben exactamente qué fue lo que dejó congeladas a las personas de Pompeya en estas extrañas posturas. Es extraordinario que a pesar de largos años de investigación todavía haya pistas en Pompeya que se pasaran por alto durante tanto tiempo. Esto es lo que se conoce como Macellum. En su día fue un animado mercado interior de Pompeya, el alegre y a veces maloliente punto de encuentro de los habitantes de la ciudad. Ahora es el último lugar de descanso de dos víctimas del Vesubio. Durante años la gente pensó que este hombre había levantado los brazos para protegerse de un atacante invisible. Se llama postura pugilística porque recuerda la postura de un boxeador en un combate con los brazos levantados para protegerse del oponente o intentando protegerse el rostro de alguien. Ahora los científicos forenses saben lo que significa esta postura. Vemos este aspecto cuando la gente muere en un incendio en su casa, por ejemplo, o cuando mueren quemados y el cuerpo está sometido a un calor extremo en el momento de la muerte. Significa que no solo se ha quemado la piel, sino que los tejidos bajo la piel también han sido afectados. Por eso, cuando los músculos comienzan a arder, se contraen y hacen que los brazos y las piernas se doblen de esta manera. La postura es una reacción completamente involuntaria. El calor del flujo piroclástico provocó espasmos en el cuerpo de este hombre. Los cuerpos retorcidos dejaron una impronta duradera en la ceniza que al final los rodeó para crear algo nunca visto ni antes ni después. Estos moldes son los tesoros de Pompeya, pero son increíblemente frágiles y los científicos temen que no durarán eternamente. El experto en reconstrucción facial Richard Neve está trabajando para recrear el cráneo de la Bella Donna de Herculano. Quiere ver si también puede recrear el rostro de una de las víctimas de Pompeya. Para hacerlo necesita acceso al cráneo encerrado dentro del molde de yeso. El molde que Richard ha elegido para esta extraordinaria recreación está dentro de un edificio que en su día fue el granero de Pompeya. Ha elegido el molde de este cuerpo porque el yeso que recubre el cráneo es increíblemente delgado. Aunque este es uno de los primeros moldes que se hicieron, se sabe muy poco sobre la persona que fue. Creemos que se trata de un hombre, debido a su complexión grande.
De dónde era y cómo se ganaba la vida sigue siendo un misterio. Pero ahora por primera vez podría ser posible ver qué aspecto tenía. 1, 2, 3. Para llevarlo a cabo, el equipo cree que por medio de una máquina portátil de radiografías serán capaces de ver el cráneo que hay dentro del yeso. Espero que Stein sea capaz de realizar su número de magia para que podamos ver el ángulo de la mandíbula que creo que está ahí. Tomando una sucesión de radiografías desde distintos ángulos, recogen imágenes con las que formarán un cráneo en 3D. Al principio, las imágenes que reproduce la máquina son borrosas y difíciles de descifrar, pero poco a poco van revelando que debajo del yeso, el cráneo ha sobrevivido casi intacto. ¡Oh, vaya! ¿A qué es sorprendente cuando lo miras así? Esta es la parte frontal del cráneo. Se ve perfectamente. Este es el seno frontal, el techo de la órbita, esa es la nariz y el suelo de la boca. Con esto podemos crear un cráneo y cuando lo tengamos podremos recrear el rostro en el cráneo que hemos hecho. En su estudio de Inglaterra, ateniéndose a las medidas de las radiografías y del escáner en 3D, Richard ha confeccionado copias de los cráneos de ambos, Belladonna y el hombre de Pompeya. El siguiente paso es colocar los ojos en las órbitas, desarrollar la nariz, la boca y las orejas, porque configuran los rasgos básicos en el rostro. Richard forma capas de músculo y tejido suave, siguiendo el contorno exacto del cráneo. Esto no es una escultura, esto es una reconstrucción anatómica, un ejercicio totalmente diferente. Tras 2 meses de preparativos, las reconstrucciones de Richard están terminadas. Belladonna ha sido devuelta al pueblo en que vivió una vez. Esta hermosa joven, vecina de Herculano, murió encogiéndose en uno de los cobertizos para barcos. Ahora su rostro ha sido reconstruido basándose en la anatomía del cráneo. Esta joven caminó una vez por las estrechas calles de Herculano, quizá incluso acudía a este templo. Richard también ha reconstruido el rostro del hombre de Pompeya. Nunca sabremos exactamente quién era, pero sí sabemos cómo murió. Creemos que este hombre consiguió vivir 18 horas desde el inicio de la erupción. Puede que intentara recoger sus pertenencias. Es probable que escapara a la gran lluvia de ceniza ocultándose dentro de su casa. Al amanecer del día siguiente pudo haber pensado que estaba a salvo y trató de huir de la ciudad, pero no llegó muy lejos. A eso de las 7:30 de la mañana, le envolvió el cuarto flujo piroclástico. Cerca de 2000 años después de su muerte, Richard le ha traído de vuelta al granero de Pompeya, donde el molde de su cuerpo yace ahora.
Esta es la primera vez que una víctima del Vesubio encerrada dentro de un molde ha sido reconstruida. Las proporciones del rostro del hombre son una coincidencia exacta del cráneo que todavía está debajo del yeso. El misterio sobre cómo estas personas quedaron congeladas en el tiempo por fin ha sido resuelto. Los esqueletos quemados y carbonizados en Herculano, las pruebas del monte Santa Elena, la postura contorsionada del molde del cuerpo en Pompeya y los resultados de la prueba del tejido, todo ello ha demostrado que estos restos fueron el resultado de un extraordinario cúmulo de circunstancias. Pero no se puede decir que estas condiciones no se vuelvan a dar otra vez. La historia del monte Vesubio está lejos de acabar. El volcán aún sigue activo. Ha erupcionado 50 veces en los últimos 2000 años. La última vez fue en 1944. Medio metro de ceniza cayó sobre las antiguas calles de Pompeya y sobre los pueblos circundantes. Pero esta fue una erupción relativamente pequeña. Desde entonces el Vesubio ha estado extrañamente tranquilo. Los científicos saben que volverá a erupcionar. Lo que no saben es cuándo. Por desgracia, no hay forma de predecir la siguiente erupción. Desde luego, cuando el magma comience a subir hacia la superficie, veremos señales de agitación y entonces seremos capaces de decir, sí, la erupción podría ocurrir en los próximos meses, de semanas a meses. Pero hasta entonces va a estar tranquilo. Y el Vesubio es más peligroso que nunca. El número de personas que viven a su sombra es 35 veces mayor que en el año 79 después de Cristo. A 16 kilómetros de Pompeya está la populosa ciudad de Nápoles, uno de los lugares más densamente poblados del mundo, hogar de 3 millones de personas. Se los tragarían la ceniza y los detritos volcánicos. Y el Vesubio todavía sería capaz de producir algo incluso más letal. Un flujo piroclástico como el que estalló en el monte Santa Elena y como el que se tragó a los habitantes de la antigua Pompeya. Y esta vez, en las modernas ciudades de Pompeya y zonas circundantes, podría encontrar en su camino a 500.000 de personas.